Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas noches, como dice Graciela, porque bueno, no sabemos en qué uso horario nos están viendo. Desde la Escuela de Formación Online, Cambio con PNL, mi nombre es Juana Noli, y hoy me acompañan mis colegas Graciela Cherkov. Hola Graciela, buen día, ¿cómo estás? Hola Juana, buen día Karina, buen día a todos, o buenas tardes o buenas noches. Hola Karina de la Vecchia, ¿cómo estás vos? ¿Que tenés un buen día? ¿Cómo estás? Muy buen día para todos. No sé, en donde nos escuchen y en los horarios que nos escuchen. Hola chicas, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, la idea es continuar con estas transmisiones online, acercándoles algunos temas de programación neurolingüística y fundamentalmente a lo que a nosotros nos interesa es conversar. Conversar primero entre nosotras y bueno, y después eh, escuchar, leer los comentarios que quieran dejarnos acá en la escuela. Nuestra dirección de mail es formacionenpnl@gmail.com y bueno, y pueden dejarnos sus comentarios y van a ser muy bien recibidos. Karina, nuevamente comenzás vos con un tema muy interesante. ¿De qué vamos a conversar hoy? A ver. Y hoy vamos a hablar qué es la fenomenología. Wow. Y vamos a ver cuántos puntos de encuentro tenemos entre nosotras y lo más importante, en lo cotidiano de cada uno de los que nos están escuchando y de nosotros mismos. Esto nace como en la psicología gestáltica, está inspirada en eso. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ver los fenómenos? Algo bien simple es en el mirar, en el describir, no en el explicar. ¿Qué quiero Ah, decir con esto? Para ver, los estoy mirando los globitos, lo que va apareciendo. sí, totalmente. ¿Qué significa esto? Cada uno tenemos nuestro campo de percepción, con una parte objetiva y una parte subjetiva. Esa parte objetiva es lo que percibimos a través de los sentidos, ¿sí? El olfato, el gusto, el tacto, lo visual, que es la que más predomina, el auditivo, y la parte subjetiva, con todo lo que venimos, ¿sí? Desde que nacemos, nuestro entorno, nuestra sociedad, mandatos, creencias. Y en base a eso, eh, la parte gestal dice en centrarse en la descripción, para que no haya interrupción. Entonces, lo vamos a buscar un ejemplo, ¿qué les parece? Bien, perfecto. Antes del ejemplo, me gustaría decir que desde la programación neurolingüística nosotros hablamos de esto, ¿no? Desde la percepción, cómo nosotros formamos nuestro mapa mental a través del proceso de la percepción de nuestros sentidos y que después, al pasar por nuestros filtros perceptivos, que es lo que vos decías, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestros estilos de elección, el entorno, las experiencias vividas, los aprendizajes realizados, desde ese lugar nosotros después lo que hacemos es, con ese filtrado, es generar nuestro propio mapa de la realidad, que es interpretación. Sí, tal cual, Juana. Eh, y me da mucha curiosidad, Graciela, ya que hemos compartido otros entornos, ¿cuál es tu impronta ante esto? Mira, yo en principio estoy un poco expectante porque realmente este tema de Gestalt yo no lo conozco. Sí, como dice Juana, lo relaciono y creo que esta parte subjetiva que vos hablás, si me equivoco, corregime, tiene que ver con este acomodamiento que le damos a lo que percibimos según nuestra interpretación, ¿no? Según todas esto que tenemos ya de experiencias, de conocimientos, de emociones pasadas. Entonces creo que a eso le llamás vos la parte subjetiva, como para relacionarlo con PNL, ¿no? Bien, por eso, muy bien, Graciela, porque vos acordate, y bueno, las tres estamos dentro de lo que es el ámbito también de la programación neurolingüística. Bueno, Karina tiene esto también del aporte desde la Gestalt, ¿no es cierto? Pero una de las definiciones de la PNL
dice que el objeto de estudio de la programación neurolingüística es estudiar la experiencia subjetiva. Tal Y cual. ahí Tal cual. vuelvo a Karina, ¿no? Con esta primera aproximación que ella hace de la experiencia subjetiva. A ver el ejemplo, entonces. Se me ocurría de tomar lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En mi caso, si a mí me dicen esa descripción que hablaba al principio, describiría esto de que estoy sentada junto a un escritorio, con una computadora, hablando con dos mujeres. Eh, Eso se habla de la descripción real, ¿sí? Sin interpretaciones, sin subjetividades. Yo podría agregar, si lo veo con esos filtros, como bien decían chicas, podría agregarle los adjetivos, ¿no? Esto de la comodidad, las percepciones, lo que siento, lo que me genera. Y quizás a veces esas interpretaciones, como decir, bueno, hoy yo estoy cómoda y en esta comodidad disfruto de estar en la compañía de bellas mujeres, y también lo podría hacer al opuesto, ¿no? Porque eso voy construyendo en, en la parte neurológica. Totalmente, y qué interesante es esto, ¿no? De cuando uno habla y describe y se conecta con su sensorialidad y también escucha lo que el otro tiene para decir. Yo lo estoy relacionando con el tema de la comunicación en este caso, también va tomando parte de esa información, lo que le permite ampliar su mapa. Sí, sí, tal cual, Juana. Además, en eso empiezan a hacer, depende de esos filtros, de esas vivencias, de esa subjetividad, más lo que ve, porque esto es una suma, ¿no? Más lo que ve, ahí es donde va a haber cosas que les van a hacer figura, ¿sí? Donde va a predominar, donde aparece a veces emocionalidades que quizás no sean las reales, ¿sí? Quizás generan distancia con otra persona, empiezo acá diríamos como a rumiar, ¿no? Esto de seguro que me lo está haciendo de tal manera, segundo que está pensando tal cosa. Entonces cuando empiezo a elevar más esa parte subjetiva, es cuanto más me alejo de mi percepción. Y es cuanto más me alejo de esa descripción objetiva que hablábamos hoy. El otro día hablábamos con Graciela relacionado con esto que tenía que ver con lo descriptivo y lo prescriptivo. ¿Te acordás, Graciela? ¿Y Sí, qué Juana. hay entre describir y prescribir, no es cierto? Porque cuando yo prescribo, bueno, estoy como diciendo esto es así. Y la prescripción está alejada de la descripción, ¿o no? Karina, te pregunto. Sí, no, pensé que Graciela iba, me quedé pensando. La mencionaba Graciela porque justo habíamos estado hablando de ese tema, ¿no? Me quedé pensando porque lo que es la prescripción, no sé qué es la Cuando prescripción. uno prescribe, dice, por ejemplo, un médico prescribe una receta. Sí, Y es, a ver, prescribir es un poco también como emitir un juicio. tal cual, tal cual. Mira, ahora que vos dijiste lo del médico, lo voy a asociar con coaching ontológico, que es otra de las herramientas o los recursos, ¿no? Y esto, nosotros sumamos a esos juicios la autoridad y si lo fundamentamos. Es decir, en esos filtros, en esa prescripción que vos hablás, porque la realidad es que todos filtramos, es necesario filtrar, si no nos volveríamos locos, para saber para dónde ir, lo que quiero, lo que deseo. Y en esa prescripción me trae esto de a qué yo le voy a dar autoridad, ¿no? A qué yo voy a dar esa fundamentación, a qué cosas van a ser parte de esto, ¿no? De esto de mi percepción, de los cuales me van a permitir hacer un paso adelante, que eso es lo que realmente quiero, o si me voy a relacionar con ese médico, o si voy a seguir un tratamiento de ese médico.
Bien, Sí, a mí Cari. encima me interesa esto de la experiencia subjetiva, qué pasa con nosotros internamente, y no solamente en la interrelación con otras personas, sino también con esto que tiene que ver con mi diálogo interno, por ejemplo. Sí, me quedé porque la vi a Grace, perdón, pero me quedé ¿Querías decir viéndola. algo, Graciela, con respecto a esto? No, no, solamente en lo anterior que decía Karina, esto de qué autoridad tiene quien emite el juicio. Y bueno, esto de si alguien me prescribe un medicamento y es un doctor, bueno, va a tener obviamente más autoridad y su juicio o su prescripción va a ser distinta a que si un amigo me dice, tomate esta pastilla para tal cosa, ¿no es cierto? Ambos son un juicio, pero en el primer caso del doctor tiene autoridad y competencia para decirlo. Era eso lo que quería Ahora, agregar, esto de la nada más. autoridad, se los pregunto a ustedes dos, ¿no? Porque las dos son coach ontológicos. El tema del juicio y de la autoridad, eso también yo lo doy desde mis propios filtros. Tal cual. Sí. Incluso esto de darle autoridad a un otro, ¿no? Esto es para mí, sí, dentro de mis filtros, tal persona es competente y yo tomo eso. Puede ser un profesional o no profesional, hay gente que le da por ahí más trascendencia y más autoridad al consejo de una mamá o de una suegra o lo que fuera en base a la experiencia, no sé, por ejemplo, de un bebé. Entonces, ¿Y eso cómo me es doy, claro, y cómo me doy yo el permiso, ¿no? De creer desde mi propia descripción de la realidad si realmente esto es bueno o no para mí también, porque desde el diálogo interno, ¿se entiende lo que Otra vez digo? volviendo, claro. Yo creo que esto me viene ahora, hay como una autoridad que se da culturalmente cuando estoy hablando de un médico, cuando estoy hablando de un juez, cuando declara culpable o inocente, y después está el juicio personal, ¿no? El que cada uno de nosotros hacemos más allá de algún título de alguna persona que emite ese juicio. Bien. Ahora, desde la Gestalt, el tema del diálogo interno y de cómo estar atentos a esa subjetividad, ¿cómo podemos darnos cuenta y poder trabajar eso para no ser también demasiado críticos? claro. Esto es como ver el árbol y la arboleda. Claro. Es donde yo voy a poner a hacer el foco y esto implica a qué voy a darle a hacer la figura y qué va a ser el fondo. Imaginemos como el zoom de una máquina donde va hacia adelante o hacia atrás ese ejercicio y en función a eso y mis filtros, vieron como que a veces vamos en la calle y vemos la marca de un auto que a veces no habíamos distinguido. Bueno, es eso, es dónde voy a hacer foco y dónde no va a estar o no lo voy a percibir o va a pasar transparente o quizás no sea importante en ese momento. Es en ese ejercicio de la resonancia y lo importante de eso, resonancia me refiero a esto de con qué cosas yo me identifico, Sí, sí, sí. ¿no? Viene por ese lado. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para darnos otras posibilidades o para ampliar nuestra observación. Si nosotros ampliamos ese zoom de mirar solo un árbol y decir, ay, hay más árboles, ay, hay más distancia, eso nos permite autorregularnos. Y eso nos permite elegir, porque la realidad, independientemente creo que para mí lo más importante es, estos recursos nos permiten elegir y cambiar el mapa, ¿no? El mapa mental. Tal cual. Yo lo estoy relacionando esto con donde estoy poniendo el foco, como decís vos, eh, esto también puede generarme una emoción y esa emoción puede llegar a no ser agradable, ¿sí? Y tengo la libertad de cambiar ese foco. Sí. Porque donde pongo el foco va mi energía,
y me produce emociones. Y a la vez recordemos que cuando tomamos decisiones, no son las mismas las decisiones que tomamos desde un estado interno tranquilo, armonioso, con emociones positivas, que cuando tomamos decisiones con emociones que no nos favorecen. Entonces es como que se hace todo un efecto dominó. Si ese foco no me está generando emociones negativas, eso va a influir en mis decisiones, en mis acciones, en mis resultados y en definitiva en mi calidad de vida. Entonces, cambiar ese foco es muy importante cuando no me está siendo funcional. Claro, y ahí también el tema, bueno, vos lo decís muy bien, Graciela, asociado con el tema de las emociones y pensar, por ejemplo, ante un desafío, ante el logro de un objetivo, cuando me propongo algo, estar muy atento a esa experiencia interna que en definitiva va a ser la que me va a permitir activar recursos y pensar, ¿no? Esto del foco, ¿no? ¿Dónde voy a poner el foco? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiero? Tener claro el qué quiero, pero también pensar y conectarme internamente con cuál es la emoción que en este momento está bueno que me acompañe, ¿no? Como una emoción que acompaña, como un estado interno que ayuda a que yo pueda trabajar en el proceso, por ejemplo, del logro de un objetivo, o realizar un cambio de hábitos, o cualquier tipo de cambio. ¿Tiene que ver con eso, esto que vos estabas planteando, Karina? Tal cual. Tiene que ver con de cierta manera, tomar esa distancia para focalizar en lo que quiero y eso sea funcional a mí, a mis emociones, el estado de ánimo, a todo lo que construyo. Recuerden que nosotros somos esa coherencia entre cuerpo y emoción y lenguaje, con lo cual, sí, tal cual, lo que vos decías. Y ahora me viene, como dice Graciela, esto que hablan ustedes, ¿no? El observador. Exacto. Ese observador que estoy siendo, ¿no? Porque nosotros nos basamos en el aquí y ahora, y esto de dejar de lado esa subjetividad, esa percepción, y estar presente y consciente, y tomar contacto con lo que me está sucediendo ahora. Y Inclusive, también sí, te escucho, sí, Graciela. no, algo muy importante que dijiste, Karina, esto del árbol y la arboleda, ¿no? De también poder darme cuenta que más allá de eso en donde estoy poniendo mi foco, hay un montón de posibilidades más que tal vez no estoy viendo. Entonces, yo voy a seguir siempre el mismo camino, teniendo los resultados que no quiero, teniendo un montón de posibilidades allí que cuando las empiezo a distinguir, empiezo a elegir otros caminos, ¿no? Y ahí volvemos otra vez, ¿no? Graciela dice a distinguir. Es importante distinguir para poder después describir, ¿no es cierto? Es decir, como proceso, distingo algo y después describo eso que está sucediendo. ¿Es así? Sí, y sumo a lo que dicen chicas, esto de primero hacia uno mismo, ¿no? Esto de identificarse, esto de estar atento primero con nosotros y después con un otro para distinguir. Me distingo, ¿sí? Te distingo. Eh, y esto que dice Graciela, cuántas cosas surgen cuando empiezo a distinguir. Totalmente. Y cuántas cosas sí, me estoy perdiendo por querer centrarme en un foco y no ser flexible a otras posibilidades, ¿no? sí, también Hacerlo. distinguir de reconocer al otro como otro, ¿no es cierto? Y desde ese lugar también yo puedo enriquecerme. Tal cual.
Sí, yo iba a decir que ayer en otra charla que habíamos tenido, Juana, surgió esto de traspolado, digamos, ¿no? Esto de distinguir otros ambientes. Eh, y bueno, esto de cuán importante es cambiarnos, corrernos, distinguirme para generar nuevos espacios. Totalmente, porque en la medida esto, ¿no? Que a veces estamos como muy encasillados con una estructura, que bueno, que es nuestro mapa, nuestra propia mirada de la realidad, con nuestros filtros, pero qué bueno que es esto de abrirnos y empezar a conectarnos con esto que dicen ustedes, más allá del árbol veo el bosque, veo las oportunidades, estoy atenta a las oportunidades, distingo posibilidades, maneras diferentes de abordar una situación, ¿no es cierto? O un problema, conectándome con, bueno, otras posibilidades. Tal cual, Juana. Bien, y si tuviéramos que resumir esta charla de hoy, ¿cuál sería la frase, cuál sería el mensaje que queremos dejar desde acá para la reflexión, ¿no es cierto? Que cada uno reflexione sobre este tema. ¿Cuál sería, cuál se les ocurre que podemos, cuál sería la frase? Me gustaría que Karina lo cierre, que es la experta en el tema de fenomenología. Y además pues, desde la Gestalt, ¿no? Con esto de... Claro. ¿Cuál sería la consigna para pensar, para reflexionar? No lo había pensado. Quizás se me ocurre ahora la aventura de redescubrirme y estar en contacto conmigo mismo. Bien, me Creo, encanta. creo La que aventura, totalmente, ujú. totalmente. Yo creo que tanto estas disciplinas como, bueno, Gestalt, el coaching, la PNL, lo que proponen es eso, la aventura, el desafío, Sí, y el autoconocimiento, ¿no? claro, y sabes qué, esto de entregarnos a experimentar, a vivenciar, por eso digo la aventura. Bien, a permitirnos, ¿no? ¿Darnos un permiso? ¿Tiene que ver con eso? Sí, darnos un permiso eh, amplio, es decir, sin formato, sin saber qué permiso, es esto del dejar fluir. Bien, bien. ¿Qué te parece, Graciela? Sí, esto de observarme, conocerme, reconocerme y gestionar para poder tener siempre el fin último, ¿no? Una vida de calidad. Bien, y conectarnos también es con reconectarnos y volver y darnos cuenta de todo nuestro potencial, ¿no? Conectarnos con este poder que todos tenemos y que a veces no lo sabemos, no sabemos que lo capaces que somos de tomar acción hasta que no pasamos por este proceso de reconocimiento y de observación, ¿no es cierto? Y se me ocurre también esto, y sin miedo, saber qué hay ahí, qué encuentro, ¿no? Sin Claro, tener sí. miedos, A veces porque el tema nosotros no somos nuestros comportamientos, no somos totalmente. nuestras creencias, no somos nuestros valores, y lo que vamos a encontrar seguro que es maravilloso. Seguramente, aunque muchas veces pasamos por zonas de incertidumbres, de dudas, como todo proceso de cambio, pero yo creo que acá yo le agregaría un factor fundamental que tiene que ver con este desafío que propone Karina de la aventura, es la confianza. Confiar, confiar que bueno, que hay algo muy importante esperándonos y que, bueno, tomamos el desafío. Por lo menos yo tomo los desafíos. Espero que, bueno, muchos se sumen a este desafío del autoconocimiento. ¿Qué te parece, Cari? Sí, y vos sabés que voy a tomar algo tuyo, que vos siempre me decís, y me lo merezco. Ah, Muy bien. está buenísimo, buenísimo, sí. Yo creo que todos merecemos la oportunidad de esto de autoliderarnos, de conocernos, de reconocernos, como dice Graciela, de conectarnos
con lo mejor de nosotros, también ser conscientes de nuestras debilidades para poder trabajarlas, pero yo creo que esto de la observación, esto de la autoobservación, es lo que nos permite, bueno, ser y hacer lo mejor que podamos. ¿Ok? Ok, nuestra mejor versión. La mejor versión. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Graciela, Karina, bueno, por la participación, y a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, no que nos ven, porque esto es un video. Bueno, si quieren dejar sus comentarios, y además esto del compromiso que planteó Karina, ¿no? Si aceptamos el desafío de ir por aquello que realmente creemos que vale, no la pena, que vale asumir, ¿ok? Bueno, gracias, chicas. Nos Gracias a estamos todas. viendo en la próxima. Les recuerdo, bueno, nuestra dirección de mail, formacionenpnl@gmail.com, y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.